Mi nombre es Natalia Sánchez, fonoaudióloga de Cerebros en Acción. Hoy vamos a hablar del tema cómo leer juntos a favor de la comunicación y del habla de los niños. Queremos que se lleven estrategias prácticas, que empleemos libros para conectarnos con el niño y conectarlo a él con el mundo inmediato, pero también es súper importante emplear los libros no con el propósito simplemente de leer, sino con el propósito de que interactuamos los dos a través de los libros. Entonces, ¿por qué los libros son una herramienta para la estimulación de la comunicación y el habla de los niños? Porque una palabra aislada, simplemente después de tú pronunciarla, desaparece. Mientras que cuando empleamos libros, los niños tienen a la mano ilustraciones, dibujos, que hacen un poco visible la palabra pronunciada, ¿sí? Entonces esto facilita el aprendizaje de nuevas ideas y de nuevas palabras. Entonces es importante como entender que la lectura puede ser una conversación y que no es solamente una acción que el adulto ejecuta para el niño, sino que es una acción donde los dos interactuamos y promovemos habilidades comunicativas. Entonces, a continuación vamos a hablar de estrategias y vamos a tocar como 4 etapas de desarrollo comunicativo para que ustedes ubiquen la etapa de su niño y desde ahí puedan empezar a emplear estrategias y a estimular aún más la comunicación. Entonces la primera etapa de comunicación se va a llamar los descubridores. Es la etapa más temprana de aprendizaje y de desarrollo comunicativo. En esta etapa el niño reacciona a cómo se siente y a lo que pasa a su alrededor. Por ahora el niño no tiene como un objetivo claro en mente comunicativo, ¿sí? Es la típica etapa donde usa mucho llanto, donde usa a veces los gritos. Digamos que en esta etapa, para leer con un descubridor, nos basaremos mucho más en la conexión y en la interacción que podemos lograr con los niños a través de los libros. No es una etapa donde el niño permanezca mucho como en la actividad, simplemente puede tomar un libro, llevarlo a la boca, morderlo, ver algunas páginas o simplemente puede no prestar interés a este proceso. Entonces, una buena manera de empezar una interacción puede ser basarla en sonidos. Entonces, los libros que nosotros recomendamos para esta etapa, que es llamada Los Descubridores, son libros grandes, libros que tengan hojas fuertes, que sean libros con texturas, o también pueden ser libros que uno presiona y hacen sonidos. Y digamos que la mejor forma de comunicarnos con un niño en esta etapa es a través de sonidos. Posterior a ello viene la etapa que yo llamo comunicadores. En esta etapa son niños que ya empiezan como a darse cuenta de lo que ellos hacen tiene un efecto en el otro, ¿sí? Entonces es el típico ejemplo de que el niño abre sus manos y las dirige hacia ti porque él sabe que tú lo vas a tomar y lo vas a cargar, ¿sí? Entonces son niños que ya entienden que lo que ellos hacen tiene un propósito claro y empiezan a mandar mensajes con una intención, ¿sí? Entonces pueden hacer gestos, pueden hacer sonidos, pueden señalar. Algunos pueden decir algunas palabras o algunos sonidos, pero más que todo se comunican con el componente no verbal, ¿sí? Entonces, digamos que en esta etapa los niños ya están entendiendo el significado un poco más de las palabras, a los niños les gustan las imágenes, empiezan a señalarlas, es importante que ustedes las repitan y hagan énfasis en ellas. Entonces podemos conseguir libros como de páginas gruesas, libros que sean cortos, libros preferiblemente con imágenes reales, imágenes grandes, libros que no tengan casi texto. Digamos que también pueden emplear libros que tengan sonidos, los cuales ellos puedan apretar. Ustedes pueden hacer libros en casa con algunas fotos, haciendo algunos dibujos. Y digamos que acá podemos ponerles ya metas claras al niño de decir algunas palabras o algunas aproximaciones a esas palabras. Posterior a ello viene la otra etapa comunicativa que se llama los niños que dicen las primeras palabras. Entonces,
Ya son niños que empiezan a imitar palabras, que dicen algunas, que empiezan a decir nuevas palabras, usan más sonidos. Y digamos que este tipo de niños ya pueden disfrutar de coger el libro y pasar las hojas. Entonces, lo ideal para uno leer con estos niños es tomar turnos, dejar que el niño observe la página y los dibujos. Digamos que podemos establecer metas con ellos comunicativos e irles enseñando nuevas palabras. Ya en esta etapa de comunicación podemos hablar de cosas que sucedieron y cosas que se relacionen con el libro. Entonces, por ejemplo, si en el jardín hubo un evento de dinosaurios o hicieron un proyecto de dinosaurios, ese suceso lo pueden relacionar con el libro actual, por ejemplo, si están leyendo un libro de dinosaurios. Pueden hablar también cosas que van a pasar en un futuro. Entonces, no sé, estamos leyendo un libro de un cumpleaños y él está próximo a su cumpleaños. Entonces, la recomendación en este proceso es que ustedes sean mucho más descriptivos. Ya podemos usar, por ejemplo, el por qué y el para qué. Entonces es también como emplearlo dentro de la dinámica del libro. Y también podemos empezar a hacer pequeña introducción de cosas imaginarias. Dragones, hadas, brujas. Ya los niños disfrutan un poco más de estos procesos. La última etapa del desarrollo comunicativo en pro de este tema que es leer juntos, yo la titulo combinadores. Entonces son niños que pueden entender muchas más ideas y palabras, disfrutan ya como la lectura de historias, tienen un rol mucho más activo en este proceso de leer juntos. Entonces es muy importante que nosotros como adulto al niño le demos a conocer nuevas ideas, empezar como a introducir conceptos mucho más concretos. La idea también es que usemos esos libros o esas temáticas que capturan más el interés del niño y digamos que podemos entrar mucho más profundo en conceptos. Entonces, por ejemplo, fuimos al zoológico y a él le gustó el oso, entonces después conseguimos un libro del oso donde aprendemos qué come el oso, dónde vive, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Digamos que podemos como recoger esos intereses y empezar a trabajar más en ellos. También podemos ya en esta etapa lidiar un poco como con situaciones y experiencias que están pasando en la vida real. Digamos que más o menos estas 4 etapas van desde los 0 a los 5 años. Yo no las recomiendo tanto por edades, sino que ustedes sean muy hábiles y claros como en conocer al niño que tienen enfrente y ver como en qué etapa comunicativa va. Entonces hago un pequeño repaso. La primera es los descubridores, que es la etapa más temprana de aprendizaje de la comunicación. Luego vienen los comunicadores, donde es importante recordar que la comunicación es diferente al habla. Viene después los niños que dicen las primeras palabras y por último los niños que son los combinadores. Ellos ya combinan más palabras y pueden entender muchas más ideas y palabras. Entonces la idea es que ustedes revisen en qué etapa comunicativa pueden ubicar al niño o si él está en una transición de una etapa a otra. Posterior a ello, queremos compartir con ustedes algunas estrategias fundamentales a la hora de leer juntos. La primera es la conexión. Entonces la conexión nos va a permitir vincularnos y conectarnos como el niño. Está asociado también como a propiciar momentos en los que se haga contacto visual espontáneo. Entonces nosotros más bien recomendamos que en pro de las habilidades comunicativas a través de la lectura nos ubiquemos de tal manera que quedemos frente a frente compartiendo el libro, que podamos ver como la cara del niño y él pueda ver la de nosotros. ¿Por qué? Porque el proceso comunicativo y de habla se aprende observando al otro cómo habla y cómo interactúa, y también porque queremos hacer mucho énfasis en el lenguaje no verbal, que es a través de expresiones, gestos, miradas. La segunda estrategia es la estrategia que se llama OEE, observe, espere y escuche. Esta estrategia es una estrategia que yo aprendí en un programa que se llama The Hanen Program. Es un programa americano y es súper importante que la empleemos en todas las interacciones con los niños, porque vamos a observar, a esperar y a escuchar. Y cuando nosotros hacemos esas 3 cosas, estamos creando oportunidades para la comunicación. Entonces,
Cuando observamos a nuestro niño, estamos dedicando tiempo a explorar el componente corporal de él, a ver sus gestos, sus movimientos, sus expresiones, que están colmadas de información. Y cuando una vez encontramos como cuál es el interés en ese momento, aprovechamos ese interés y nos enganchamos con el niño. Cuando esperamos a nuestro niño, le estamos dando tiempo de respuesta, tiempo para que él procese la información. Pero lo más importante es que le estamos enviando un mensaje de que esperamos que él haga algo al respecto. Entonces, por ejemplo, yo le hice alguna pregunta y voy a esperar. Entonces, esperar quiere decir que voy a dejar de hablar, que me voy a poner al nivel del niño y que le voy a mirar con interés y con una sonrisa, porque espero que él haga o diga algo. Y cuando escuchamos a nuestro niño, estamos prestando mucha atención a sus palabras, a sus sonidos o a lo que él está tratando de decir, ¿sí? No lo interrumpimos, así hayamos ya entendido cuál es su intención. Y cuando hacemos esto, de escuchar a nuestros niños, les estamos enviando un mensaje claro de lo que él dice es importante para nosotros y que tiene un grandísimo valor. Entonces, también puede pasar el proceso de que al final no entendemos lo que él trata de manifestar. Entonces la habilidad como adulto es que según el contexto o lo que estemos haciendo, vamos a tratar de entender cuál es el propósito del niño y una vez ahí vamos a modelar. Modelar es decir o hacer lo que yo espero que el niño diga o haga. Entonces la recomendación en este proceso cuando no entendemos lo que él está diciendo no es interrumpirlo súbitamente y decirle pronuncia bien, dilo mejor, no te entendí, repite, sino que la idea es un poco extraer la información del contexto y ayudarlo como a que él transite con tranquilidad en esa acción. Posterior a ello, la estrategia siguiente es tomar turnos en la interacción. El leer libro no es una actividad considerada que hace el adulto para el niño, sino que la idea es que los dos intervengamos y que le demos oportunidades comunicativas a los niños en esta actividad. Los libros son una experiencia en donde podemos ubicar y enseñar nuevo vocabulario, entonces sintámonos tranquilos con la idea de cambiar palabras, usar otros idiomas, ajustar, no sé, como la historia a palabras que estén trabajando, que el niño ya conozca, o ampliar sinónimos, dependiendo pues como de la etapa de desarrollo comunicativo del niño. Vamos a hablar de una estrategia que se llama las 4 H's y quiere decir que hablemos menos, hagamos énfasis, hablemos despacio y lo hagamos visible. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Hablar menos es ser concretos y específicos, ¿sí? No hablar tanto con los niños, sino promover espacios en los que yo le digo algo concreto, no lo decoro mucho y estoy como garantizando la comprensión del concepto. Hacer énfasis puede ser en palabras importantes o interesantes, también puede ser énfasis en sonidos, podemos acompañar las palabras con componente no verbal, hacer voces o hacer expresiones. Entonces, por ejemplo, yo estoy leyendo un libro y algo se cae, entonces yo digo ¡pum! Y hago un sonido con las manos y un gesto de que se cayó. Después viene la tercera H, que es hablar despacio. Cuando nosotros hablamos despacio, ayudamos a que el niño comprenda y sobre todo a que él sea capaz de imitar los movimientos de la boca en pro de decir nuevas palabras. Y hacerlo visible es no simplemente quedarnos con el componente verbal, sino mostrarle, señalarle, traerle un juguete que represente eso que le estamos diciendo. Y por último, y lo más importante cuando leemos con los niños es repetir. Repetir de una manera divertida. Los niños repiten y repiten las historias, los libros, les encantan. Entonces, esto favorece el proceso de interiorización y él va a empezar como a imitar y va a ganar horas de confianza en ese proceso. Entonces es importante que repitamos con los niños y que empecemos a hacer pequeños ajustes con juguetes, con otras dinámicas que a él le puedan interesar. Estas son las recomendaciones en el proceso de lectura a favor de la comunicación y del lenguaje verbal.